Moi bueno, xente, ya ata aquí el día de Asturias, o la semana del día de Asturias, non sé cuándo van a subir esto, y pa encima tú igual estás viendo esto, qué sé yo, bien tú preparando los regalos del Nadal. El caso y que güey agarro yo el control de refrito, que ya era hora, que non vos preocupar, que Marcos ya está preparando ahora mismo el de la viniente semana. Por fin, una semanica sin refrito. Así que voy falavos del orixe del 8 de septiembre. ¿Por qué se celebra? Vete la cabecera esa guapa y vos lo explico. Bueno, pues para sorpresa de nadie resulta que todo tiene que ver con la batalla de Covadonga, y es que cuenta la leyenda que Don Pelayo se apareció la Virgen a famosa cueva y con eso echó a los musulmanes de Asturias. Y como el día de la Virgen de Covadonga y el día 8, pues por eso se celebra el día de Asturias. Y como yo soy de falar de historias y lo único que se sabe de Pelayo 100% de xuru y que existió quiciaves, pues hasta aquí el refrito. Esperamos que vos prestare, vémonos la viniente semana. Que non, que lle broma, porque resulta que sí hay una historia interesante y real sobre el origen del 8 de septiembre, y esto entamó con la figura de Rafael Fernández Álvarez, que ya era como barbón anguaño, pero va 40 años. La súa vida non fue sencilla, foi miembro de la FSA y foi importante en el bando republicano de mientras la Guerra Civil Española. Sí, casi tuvo que colar exiliado a México cuando el bando franquista tomó Asturias en septiembre de 1937. Cuando tornó a Asturias en 1978, fíxolo como presidente de Asturias. Con ese cargo, como y normal, conoció a mucha gente. Bueno, ya sabéis cómo y esto, y es como cuando vas a una boda y en la mayoría de la gente ni la conoces, pero porque si no un riñete la toma por ser un borde, aunque tengas 40 años. Pues imagináis esto todos los días. Aunque sí conoció a un paisano col que parece que fixo bones migues de verdad, Gabino Díaz Marchán. Los que les conocieron aseguraban que había bona química entre ambos y prestaba ellos quedar para, no sé, tomar unos culinos, falar de la vida, que carota todo. Y dicen que ellos prestaba mucho falar de historia, que de xuru que ellos prestaba la mía sección de refrito. Todo esto puede parecer normal si no fuera que el tal Gabino Díaz viera el arzobispo de Asturias y lógicamente parte del bando nacional na Guerra Civil. Y además, el sopa y la sopa fueron asesinados na guerra. Sí, casi para ellos que estaban más en plan oye, pelillos a la mar y hieren bonos collacios. Además, Rafael insistía en que buscaba gobernar para todos los asturianos, no nada más para los socialistas, laicos y ateos como ya era él. Finalmente tuvieron una idea para que la gente viera que esa idea de reconciliación ya era real. El 8 de septiembre de 1980, Rafael acudió a la misa por la santina que oficiaba Gabino todos los años, llegando a arrodillarse delante de la santina. Claro, la gente quedaba bloqueada y decía, meca, pero este no era socialista y laico, que no se casó para la iglesia, no bautizó a los fíos, pero que falle aquí. La respuesta de Rafael fue clara, él era representante de todos los asturianos y como tal eso debería estar ahí porque en aquel momento la mayoría de los asturianos eran católicos. Ante tal ejemplo de reconciliación entre las dos Asturias, 2 años después decidióse que si fuera nombrado como el Día Oficial de Asturias. Aunque como curiosidad también es verdad que de unos años para acá, de ellas agrupaciones como Izquierda Unida y Asturias Laica proclamen que se cambie el Día de Asturias al 25 de mayo para que no sea una fecha tan vencellada a la religión. ¿Y por qué el 25 de mayo? Bueno, si esperáis hasta entonces cuéntomoslo, pero para eso tenéis que dar like y que reviente el mur, que lo vea yo. Esto es una técnica de youtuber para conseguir likes muy penosa, nada, no fagáis así, da igual, si voy a hacer el vídeo igual, ¿sabéis?